¿Cómo están, hermanos? Una vez más nos encontramos con ustedes en este hermoso sábado aquí en Buenos Aires para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Hemos terminado la serie de 10 episodios acerca del pueblo de Dios. Hoy tendremos un tema especial, una meditación que siempre digo que no es mi estilo, pero es un muy buen tema para conocer más acerca de la palabra de Dios. Hoy trataremos un tema que para muchos es muy áspero, muy controversial, digamos así. Hoy veremos, y lo pusimos por título, ¿la salvación es comida y bebida? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a buscar a Dios en oración, pero antes vamos a pedirte que te suscribas al canal, que acompañes. Agradecidos estamos con todos los que se han suscrito a nuestro humilde canal, los que siguen la serie de estudios bíblicos y sobre todas las cosas aquellos que comparten nuestros videos. Estamos muy agradecidos al hermano Marvin porque utiliza nuestros videos en su radio en Colombia, pues que sean de bendiciones para cada uno de los que puedan escuchar estos estudios bíblicos. Con humildad tratamos de presentarlos lo más sencillo posible, pero no sin dejar de tener un contenido claro de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, desde ya entonces vamos a postrarnos de rodillas, vamos a buscar a Dios en oración para comenzar a estudiar su palabra. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos en temas controversiales como el de hoy. Señor, nosotros entendemos que tu palabra es muy clara, que hasta un niño la puede entender. Pero los indoctos que las tuercen para su propia perdición quieren llevar también a la perdición a otros, enseñándoles cosas totalmente erradas y distorsionadas de tu palabra. Pedimos por ellos, Señor, para que tú también puedas tocar sus mentes y sus corazones y hacerlos volver de sus malos caminos, para que ninguno de tus hijos haya tropezado por alguna de estas enseñanzas erróneas que presentan esos indoctos. Señor, no pretendo ser nada más que un instrumento en tus manos. Dirige estos estudios, dirige la mente de los que quieren estudiar tu palabra y dirige, Señor, sobre todo la mente mía para poder expresar tu voluntad y no la mía. En tus manos nos encomendamos en el estudio de esta tarde, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ya a entrar en tema. Es un tema muy controversial. Muchos creen que con la muerte de Cristo toda carne inmunda quedó purificada, por lo tanto se puede comer de todo. Pero veremos lo que nos dice la Biblia, si es verdad o no lo es. Vamos a estudiar este tema tan controversial, ¿verdad? Muy bien, la primera pregunta, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto, que la salvación es comida o bebida? Vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Dice así: por tanto nadie os juzgue en estos asuntos de comida o bebida, o respecto de días de fiesta, o luna nueva, o sábados. Si lo leemos así, sin contexto, si lo leemos así, podemos llegar a cualquier discernimiento. Cualquier discernimiento. Dice el apóstol Pablo: por tanto nadie los juzgue en asuntos de comida o bebida, o respecto a días de reposo, o lunas nuevas, o sábados, o días de fiesta, o lunas nuevas, o sábados.
para comprender este texto, vayamos a leer todo su contexto. Empecemos por el versículo 8 del capítulo 2 hasta el versículo 17. Y notemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Desde el versículo 8 dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres. Pablo dice: cuidado que nadie los arrastre con las tradiciones de los hombres. Primera advertencia de Pablo, que esto nos tiene que dejar apercibidos para entender el pasaje que leeremos. Dice, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con mano, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Versículo 12, fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Versículo 13, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos sus delitos. Él anuló el acta que había en contra de nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Este es otro texto totalmente mal interpretado, porque el acta que anuló Cristo, que clavó en la cruz, no son los 10 mandamientos, sino nuestros propios pecados que fueron clavados en la cruz junto con Cristo. Esa es el acta que era contraria a nosotros, no los mandamientos de Dios, que no son contrarios porque su ley es santa, justa y buena. Por lo tanto, no puede ser nunca contraria al ser humano. Bien, versículo 15. También despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Y luego viene nuestro texto: por tanto nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida. Pablo estaba haciendo una referencia a la ley ceremonial aquí, a la ley ceremonial, que sí, con la muerte de Cristo caducó. Ya no hacía falta llevar la ofrenda del corderito y llevar la ofrenda de bebidas y de comidas al santuario, porque Cristo ya había cumplido eso, ya Cristo había muerto en la cruz y ya había cumplido esa etapa que era símbolo de lo que habría de venir. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo del templo y todo lo que se hacía en función de ese templo terrenal ya no existía más. Ya había caducado. ¿Entienden? Entonces sí podemos entender ahora: por tanto nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida respecto a días de fiesta, porque había días de fiesta en las fiestas del santuario, en lunas nuevas, que también eran como sábados ceremoniales, y en días sábados. No dice sábado, dice sábados, porque esas fiestas eran tomadas como días de reposo para el pueblo de Dios. Por eso la Biblia hay que entenderla con el pensamiento hebreo, no con el pensamiento occidental. La Biblia hay que tomarla con el pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue el pueblo hebreo. Lo que recibió los oráculos de Dios fueron los hebreos. Por lo tanto, ellos tenían un concepto claro de lo que se estaba hablando y de lo que hablaba Pablo aquí. Para ellos no había ningún problema de cambio de ley, por ejemplo, porque ellos entendían que la ley moral era diferente a la ley ceremonial, que la ley moral estaba guardada dentro del arca y la ley ceremonial estaba a un costado del arca. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros entendemos la Biblia con el pensamiento judío,
el pensamiento del pueblo hebreo, entendemos correctamente esto sin problemas ni llegar a malinterpretar los textos. El problema es cuando no tenemos conocimiento de los oráculos que Dios le había dado al pueblo de Israel, borrando de un cantazo el Antiguo Testamento y quedándonos solos con el Nuevo. Entonces sí podemos llegar a malinterpretar completamente cualquier designio de lo que hablaba Pablo. Versículo 17. Y notemos esto, el versículo 17 es la clave para entender esto. Todo ello es solo sombra de lo que habría de venir, pero la realidad pertenece a Cristo. Maravilloso. Todo eso era sombra, las fiestas ceremoniales, los sábados que digamos eran feriados para el pueblo de Israel, eso era lo que había caducado con la muerte de Cristo, que era la sombra de lo que habría de venir, la sombra de lo que debía vivir Cristo y morir Cristo, se cumplió con los días de fiesta del santuario. ¿Entienden, hermanos? Por eso Pablo dice, no es necesario que ya cumplan eso, porque Cristo ya lo cumplió, o sea, eso era sombra de la vida de Cristo. A eso se estaba refiriendo Pablo, no a las comidas, que se puede comer de todo. Vamos a seguir viendo más en profundidad este tema. Bien, número 3, ¿qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, para contestar lo que Pablo venía diciendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando sea Él manifestado, seremos semejantes a Él. O sea, nos transformará, porque lo veremos tal como es Él. Y el versículo 3, clave, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. No se puede purificar una persona a sí mismo comiendo cosas que no son correctas, porque no enferma el cuerpo. Por lo tanto, al enfermar el cuerpo, no tenemos buena salud y no podemos purificarnos a nosotros mismos. Por eso lo podemos interpretar diciendo que la salvación no es comida y bebida y que podemos comer de todo, total con acción de gracias, todo está santificado. Y no es así, no es así. Por supuesto que no es así, porque Dios quiere una santificación completa en nosotros, por lo tanto también en lo que entra en nuestra boca debe ser comida santificada. Muy bien, Tercera de Juan. Ahora sí, vayamos a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así. Mire lo que dice aquí. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál era la oración de Juan? Que seas prosperado en todo, que tengas ¿qué? Salud. Salud, debemos tener salud. Un enfermo no puede adorar a Dios en toda la plenitud de su mente, porque está dolido por la enfermedad. Y Dios quiere que tengas salud y que seas prosperado en todo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se explica entonces Romanos 14, 17? Otro texto también muy controversial, utilizado por los que dicen que se puede comer de todo. Vayamos a Romanos, siempre con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribía cosas muy difíciles, decía Pedro, y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Por eso los hermanos comen de todo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino alegría, gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué lejos estamos de entender este pasaje.
qué lejos estamos si pensamos de esa manera de entender este pasaje. ¿Cómo lo podemos explicar? Pues está ahí mismo la explicación. 14 de Romanos 18 al 21. Porque, dice, porque el que es esto sirve a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Podemos también llegar a malinterpretar esto. ¿Por qué? ¿De qué es lo que estaba hablando Pablo? Pablo hablaba especialmente a los creyentes en Roma, a los romanos aquí, que tenían diferentes conceptos de lo que era la alimentación, a lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había tenido los oráculos de Dios, había recibido de Dios la iluminación sobre toda cosa, inclusive hasta las carnes limpias que se podían comer y las carnes que no se podían comer. Pero los romanos tenían su carnicería propia y sobre todo tenían animales sacrificados a sus ídolos y los exponían en las carnicerías. Y cuando hacían las ofertas de carne, porque se degollaban bueyes al dios Marte, al dios Juno, se degollaban bueyes, y como había alimentación, sobre mercadería, mucha carne en exposición a la venta, y no había refrigeración, se debía vender todo rápido. Entonces se ofertaba esas carnes que habían sido dedicadas a los ídolos, y los judíos no querían participar de eso, y los acusaban a los creyentes en Roma de que comían carne sacrificada a los ídolos. Por eso Pablo dice, nosotros no podemos juzgarlo, porque muchos comen sin conocer. El comer esa carne no significa que te va a hacer mal, siempre y cuando, obviamente, estaba hablando de carnes limpias, ¿verdad? Esa carne no es que te va a hacer mal porque estaba sacrificada a los ídolos. Esas carnes se podían comer por asunto de conciencia. Pero si vos creías que el comer carne sacrificada a los ídolos no era bueno, no la comas, come legumbres, come verduras. El débil en la fe era el que dudaba. Entonces era mejor que coma verduras antes que comer carne que a su criterio estaban contaminadas porque eran ofrecidas a los ídolos, ¿verdad? Santificadas por los ídolos, que no son nada los ídolos, obviamente no eran nada, pero para los romanos sí eran, porque ellos creían en esos ídolos, en esos dioses. Bien, entonces, ¿entendemos esto? No deberíamos juzgar aquellos o ponernos en un pedestal porque nosotros creemos que el comer verduras es mucho más sano que el comer carnes, porque todos seremos juzgados por el tribunal de Cristo, y no debemos acusar o creernos más que aquellos que comen carnes, ¿verdad? Porque ellos comen sin conocer, y nosotros que conocemos que es mejor no comer carne, pues guardamos los mandamientos de Dios, pero no creyéndonos más que aquellos, porque estamos al mismo nivel ante Dios, ¿verdad? Dios quiere que tengamos salud. Debemos enseñarle una reforma pro salud a la gente, para que viva una vida santificada y con salud. Pero el que conoce la reforma pro salud no puede sentirse superior a los demás. No debe juzgar a los demás, ni acusarlos a los demás, ¿verdad? Nosotros debemos enseñar una reforma pro salud, pero no acusar a los demás ni juzgarlos a los demás. No debemos entrar en controversia con ellos, debemos enseñarles, ellos aceptan o no, Dios se encargará, el Espíritu Santo se encargará de grabar la verdad en el corazón del creyente, no nosotros. Nosotros no podemos empujar ni obligar a nadie. Dios debe grabar la verdad en el corazón de la gente, no nosotros. Muy bien. Número 5.
está la explicación, bueno, ya la leímos en Romanos 14 al 18 al 21. ¿Y cómo explicamos entonces, hermano, Hechos capítulo 10? Este es el texto por excelencia que utilizan para decir que se puede comer de todo. ¿Cómo explicamos Hechos capítulo 10? Bien, vayamos al libro de Hechos capítulo 10, vayamos al libro de Hechos, y la misma Biblia nos dará la interpretación, para que quede bien claro que no sea yo quien hable. Esto es la Biblia habla y ella misma nos da la interpretación. Hechos capítulo 10. Empezaremos en el versículo 9. Porque no empiezan por el 1. Se quedan con la parte del 1 hasta el 8 y empiezan a leer esto en el capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino, llegaban cerca de la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar como al mediodía. Sintió mucha hambre, deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Y vio del cielo abierto un objeto que descendía como un gran lienzo bajando por los 4 extremos de la tierra, y el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro tenía el concepto claro de lo que se debía comer o no se debía comer. Esos animales que bajaban en ese lienzo no eran comestibles. Pero ¿qué más pasó después? A ver, y la voz volvió a él por segunda vez y le dijo: ha purificado, lo que Dios ha purificado, no lo tengas por común o inmundo. Ah, ¿viste, hermano? Ahí está. Se puede comer de todo porque Dios lo ha purificado. Se puede comer de todo porque Dios ha purificado toda carne. Entonces comamos ratón, comamos chancho, comamos todo lo que venga porque Dios lo ha santificado. Dice así. ¿Qué sigue diciendo el verso 16? Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Hasta aquí nos daría la impresión de que estos hermanitos, bien intencionados pero mal informados, que dicen que se puede comer de todo, porque todo está con acción de gracia, se limpia y se purifica todo, entonces se basan en esta parte de la Biblia para expresar ese pensamiento. Pero se olvidan que empezaron a leer desde el versículo 9. Vayamos al versículo 1 para entender el contexto de todo esto. Vayamos al versículo 1. Visión de Cornelio en Cesarea, dice el título, el subtítulo. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué era Cornelio? Romano. Romano era romano. Que te quede grabado esto. Segundo, verso 2. Era piadoso y temeroso ¿de quién? De Jehová. Junto con toda su casa, hacía obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Un ejemplo de cristiano, y que no era judío, era romano. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él le dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Verso 5. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Y el versículo 8 dice: y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope.
Y luego viene, sí, la visión de Pedro en Jope. Mis hermanos, vuelvo a repetir, la Biblia hay que tomarla con el pensamiento hebreo, no con el pensamiento greco-romano, con el pensamiento hebreo. Para los hebreos, los romanos, los asirios, los caldeos, los demás eran terriblemente abominables para ellos. ¿Por qué? Porque eran paganos, eran politeístas, en cambio ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos eran el pueblo de Dios y se paraban erguidos así para decir que eran el pueblo de Dios. Pero este romano, que evidentemente estaba en Cesarea, que conocía la religión judía y que era devoto al Dios de los judíos y que su casa también lo era, pues Dios le tenía reservado algo especial para él. Y le dice, manda a tus criados, a través de un ángel le dice, manda a tus criados a buscar a Jope a un tal Simón llamado Pedro, que mora en casa de otro Simón, el curtidor, que vive junto al mar. Y entonces él, cuando se va el ángel, llama urgentemente a sus criados y a un soldado que era muy devoto de Dios, y los envía a Jope. Y entre tanto de esto, Pedro tiene esta visión, y no la entendía. Pedro tiene esta visión, que la podemos, que llega hasta el versículo 16, y dice el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, Pedro estaba perplejo porque no entendía la visión. ¿Cómo es posible que Dios me mande matar esos animales que eran inmundos, que no se podían comer, si él mismo había dicho en Levítico 11 que eso no se podían comer? ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? No puede ser, estoy perplejo, no entiendo esto. ¿A qué se refiere Dios?, decía Pedro. Y esa visión del lienzo bajó 3 veces. ¿Y cuántos fueron a la casa de Simón el curtidor? 3 romanos. 3 romanos. Qué casualidad, ¿no? No hay casualidad. Dios tenía un propósito para Pedro. Ese propósito era que esa visión que había tenido él en 3 ocasiones en la misma visión, en 3 veces Dios le dijo mata y come, y después se llevó el lienzo al cielo. Entonces, eran esos 3 personajes que eran romanos, que para los judíos eran inmundos. ¿Y cómo sé esto, hermano Alejandro? ¿Cómo sabe esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Entonces llamaron y preguntaron a un Simón, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión que el Espíritu le dijo, aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu le dijo a Pedro, 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los ha enviado? El Espíritu de Dios los había enviado. Entonces, versículo 21, Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Versículo 22, ellos le dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y también le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verso 24, y aquí viene la demolición de toda mala interpretación de este texto. Al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Me imagino con qué ansia estaría esperando Cornelio a Pedro, ¿verdad? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos.
Cuando Pedro iba a entrar a Cornelio, salió para recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Y Pedro, como el primer papa, aceptó su adoración. Así dice su Biblia. Así dice su Biblia. Vayamos a ver lo que dice la Biblia. Pero Pedro le levantó diciéndote, levántate, yo mismo también soy hombre. Cuidado con esto también. Varias lecciones podemos sacar de estos textos. Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos habían reunido ese día. Y les dijo, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Demolimos completamente el pensamiento de que la visión era sobre las comidas y las bebidas. ¿Se dan cuenta? Todo es por falta de estudio y de profundización en la palabra de Dios. La misma Biblia se interpreta a sí misma. El mismo Pedro interpreta esa visión por sí mismo. Ustedes saben que para un judío entrar en concordato o en la casa de algún romano o de otra nación es como entrar a morar entre los inmundos, decía Pedro. Versículo 29, por esto al ser llamado vine sin poner objeciones, así que pregunto, ¿por qué razón mandaron por mí? ¿Qué motivo les trajo a que yo me llegue hasta ustedes? Y entonces dijo Cornelio, hace 4 días, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, estaba yo orando en mi casa, y aquí un hombre en vestiduras resplandecientes se puso en pie delante de mí, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido entendida, tus obras de misericordia han sido recordadas en la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el que está alojado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Qué hermosa obra de permitir obrar a Dios. Tanto la de Pedro como la de Cornelio y sus familiares y amigos. Dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Amén y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios no hace acepción de personas, no hace distinción entre razas. Con la muerte de Cristo se terminó la distinción entre razas. El Evangelio pasó también a los gentiles, porque los judíos, que eran el pueblo de Dios, rechazaron al Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Entonces Él busca otro pueblo, otra nueva organización que pueda, con las mismas bases, obviamente, con las mismas bases, que pueda ser merecedora del amor de Dios. Y este hombre romano, era del corazón según Dios. ¿Por qué? Porque hacía obras, ayudaba al pueblo. No era como los demás romanos tiranos contra Israel. Este romano era temeroso de Dios. Y para los judíos los romanos eran inmundos. A eso se refería esta misión, mis hermanos. Por eso debemos nosotros estudiar las Escrituras, porque un texto mal interpretado nos puede llevar a un desastre de pensamiento. Un texto, por ejemplo, cuando quitamos el Antiguo Testamento y tomamos el Nuevo y no entendemos que Dios quiere y que Dios ha establecido y que Dios no cambia ni tiene sombra de variación, que lo que Dios le había dado como leyes morales al pueblo de Israel no caducaron con el Nuevo Testamento, sino que siguen. Cuando nosotros borramos el Antiguo Testamento de un cantazo para nuestra conveniencia, entonces podemos hacerle decir a la Biblia cualquier cosa y nada que ver. Porque para los judíos que tenían bien en claro que había qué comidas comer y qué comidas no comer, qué
carnes no comer, no comida, porque ellos a la comida le llamaban alimento. Las carnes inmundas no eran alimentos para ellos, pero sí para los romanos y para las otras naciones, que les gustaban los chanchitos, que les gustaban los conejos y que les gustaban comer otras cosas, ¿verdad? Y se trasladó hasta América Latina también. Aquí la gente come mucho chancho, come muchas perdices y comen otras cosas. Bueno, la perdiz no es alimento inmundo, pero comen otras cosas que son inmundas ante la palabra de Dios, ¿verdad? Inclusive muchos de nosotros que venimos del mundo hemos comido esas cosas, porque no teníamos conciencia de lo que era bueno y que Dios quiere que tengamos salud y vida en abundancia. Mi hermano, hemos llegado al fin de este estudio. El capítulo 11 de Hechos es la explicación de Pedro de esta visión a los discípulos, para que quede todo más clarito todavía. ¿No te queda clarito en el capítulo 10? Estudia el capítulo 11 y allí te darás cuenta que la explicación que Pedro le da es la misma que él le explicó a Cornelio y a los que estaban en su casa ese día. Gloria a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. No importa si tú eres testigo de Jehová, pentecostal, mormón o bautista o adventista nominal, no importa, Dios no hace acepción de personas. Pero si tú eres reformista del séptimo día, adventista del movimiento de la reforma, no te creas más que los demás, ni juzgues a los demás, porque tú tienes una luz mayor o más amplia. A eso se estaba refiriendo Romanos 14. Mis hermanos, con todo el corazón, gracias por habernos permitido tener este estudio de la palabra de Dios, y vamos a cerrar con una oración. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Señor que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra misma se interpreta a sí misma y nosotros no tenemos que poner nada de nuestra boca para interpretarla. Gracias por esa luz maravillosa que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, ser como ese romano, el centurión que era piadoso ante tus ojos y que ayudaba a los judíos. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos y a no hacer acepción de personas. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esta palabra sea luz a tu camino y a tu vida también. Mi deseo y oración por cada uno de ustedes. Gracias por los que se han suscrito a nuestro canal. Gracias porque nos acompañan. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de encontrarnos con cada uno de ustedes a través de estos estudios bíblicos y de este humilde canal que llamamos La Biblia Habla. Que el Señor les bendiga y les guarde, y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Saludos, hermanos.